A ver, les estaba comentando que íbamos a hacer el tema de mezclas de gases, ya, mezcla de gases. Para ello hay que recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Cuando vimos la semana pasada, por ejemplo, la ecuación universal de los gases. La ecuación universal de los gases eh, trata de unir los tres parámetros más importantes de un estado gaseoso. Estos tres parámetros, ya, estos tres parámetros, ¿cuáles son? Presión, volumen y temperatura, ¿ya? Presión, volumen y temperatura. Eh, Ahora, esto de acá se va a unir con el pavo ratón o pavo Naruto, como tú quieras verlo, ¿ya? Donde obviamente este representaría la presión, este el volumen, esta N es la cantidad de moles, la R es la constante universal, que puede ser 0.082, 62.4, y bueno, la temperatura. Ahora, también puedo, a partir de esta fórmula, puedo hallar la otra fórmula que es Puma-Dotero. Ya, eso cuando nosotros tenemos la densidad, ya, cuando nosotros tenemos la densidad, tenemos esta formulita de acá. Y finalmente vimos la semana pasada lo que es ecuación general de los gases, ya, ecuación general de los gases. La ecuación general de los gases es aquella que nosotros vemos o tenemos en cuenta cuando una muestra gaseosa que no ha perdido masa, ya es muy importante que ustedes tengan eso en cuenta, que no ha perdido masa, ya, esa mezcla o esa pequeña mezcla o ese gas, porque no solamente puede ser una sola, o sea, un solo, digamos, una sola muestra, una sola sustancia gaseosa, ya, sino puede ser, por ejemplo, el aire, que es considerado una mezcla, ya, no importa en realidad eso, lo que importa, ya, lo que importa es que sea, ya, lo importante es que sea o que no haya perdido masa. Ya, eso es lo que importa, que no haya perdido masa. ¿Ya? Entonces por acá vamos a tener el pavo triste, ¿no? Pavo triste 1 igual a pavo triste 2. Eso es la ecuación ideal de los gases. Ahora, se les llama procesos restringidos, ya se les llama procesos restringidos cuando nosotros tenemos, ya uno de estas variables, presión, volumen, temperatura, constante en el tiempo, o sea, no sería variable. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si es que la temperatura sería la misma? 100 Kelvin, por ejemplo, al inicio y 100 Kelvin al final. Entonces la temperatura no cambiaría y eso haría que la temperatura ya sea constante y por tanto el proceso sería isotérmico. Puede que también el proceso sea la presión, la constante, entonces la presión se iría por ser constante y te va a quedar volumen 1 entre temperatura 1. Y puede que el proceso sea isocórico y eso es cuando el volumen es constante, ¿no? Entonces, como el volumen es constante, todo sale de esta formulita, chicos. Acá, si el volumen es constante, esto y esto se va y te va a quedar pato 1 igual a pato 2. ¿Ya? Eso es lo que hicimos la semana pasada. Ahora, si bien es cierto, yo te estoy haciendo recordar esto un poquito, ya te estoy haciendo recordar un poquito toda esta parte, porque nosotros necesitamos ello para poder hacer el siguiente punto. Lo que nosotros vamos a hacer en realidad el día de hoy es mezcla gaseosa. Ahora, ¿qué es una mezcla de gases? Hace ratito, si me has escuchado, yo te dije que, por ejemplo, el aire es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de gases. El aire es una mezcla gaseosa. Pero ese aire, ¿ya? Ese aire eh, es una mezcla de qué gases. Es importante que ustedes lo sepan, ¿ya? Es una mezcla de gases como nitrógeno, oxígeno, ¿ya? También vamos a tener en cuenta por allí
a gases nobles, ya, gases nobles, dióxido de carbono, que es lamentablemente un gas que nos está trayendo muchos problemas por el calentamiento global, y el mismo vapor de agua. Entonces, eso es una mezcla gaseosa. Pero chiquis, ¿es la única mezcla de gases que nosotros vamos a, estamos rodeados? No. Por ejemplo, si ustedes utilizan el gas de camisea, ¿ya? Quizás ustedes ya tienen alguna conexión en casa y te provee, así como, digo, una conexión, así como digamos, las conexiones de agua, ya, igualito, puede que tú tengas una conexión, ¿ya? Y te dé gas. Ese gas es el gas que nos trae desde camisea, ¿ya? Ese gas de camisea es una mezcla. Ese gas de camisea tiene metano, tiene etano, tiene propano, pero mayormente es metano. Y eso es una mezcla de gases, ¿ya? Por lo, eh, por lo general, nosotros cotidianamente tenemos mezcla de gases. Por ejemplo, si es que no usas el gas de cálida, porque eso lo trae cálida, ¿no? Puede que tú uses gas, pero del baldoncito, ¿no? Y ahí ese baldoncito, por ejemplo, es una mezcla de gases. ¿Ya? Entonces, por ahí hay que tenerlo en cuenta. Ahora, entonces, ¿qué es la mezcla de gases? Es una reunión de dos o más gases, ¿no? Que va a conservar su identidad. Por ejemplo, tengo este balón de gas donde voy a tener al hidrógeno, al nitrógeno y al metano. Ahora, chicos, para aprender este tema, ustedes tienen que ayudarme. Más que ayudarme es para que ustedes se den cuenta de cómo sale. Ustedes tienen que calcular, ¿ya? Ustedes tienen que calcular. No hay forma de que ustedes digan, ah, pues me da flojera, después lo hago. No, tienen que calcular, ¿ya? Tienen que calcular. Así que saca una hojita, o si tienes ahí la hojita, sería genial, ¿ya? Y vamos, a ver. Ah, el primer punto que van a calcular ustedes es este. Acá tengo esta muestra o esta mezcla de gases. Tengo al gas hidrógeno, nitrógeno y metano. Tengo su respectiva masa molar. Y por acá yo le voy a poner una cierta masa. Le voy a poner la masa 12, 56 y 32. ¿Ah? Pudo haber sido cualquier otra, solamente que esta me ayuda para los cálculos. Y me van a sacar la masa molar. Bueno, ya está, perdón. Acá ya la masa felizmente ya está, la masa molar. Esto es la masa molar, ¿ya? Ahora, lo que van a sacar ustedes es las moles. Recuerda que las moles es la masa entre la masa molar. ¿Cuál es la masa? Es esta, entre la masa molar, que es 12. Entonces, por ejemplo, acá las moles sería ya 12 entre 2. En este caso sería 6 moles. A ver, hállenme las masas, no, hállenme las moles de estos dos componentes. ¿Cuántas moles tendría respectivamente? A ver, calculen y lo escriben. Hola Angie, gracias hija. Muy bien. 2 y 2. ¿Ya? Muy bien. 2 y 2. Muy bien, Angie. Ahora, siguiente punto. ¿Cuánto sería la masa total de la mezcla gaseosa? ¿Cuánto sería la masa total de la mezcla gaseosa? ¿Cuánto sería la masa total de la masa? Muy bien, 100 gramos. Hola, Liz. ¿Y las moles totales?
10 moles. 10 moles, perfecto. 10 moles. Ahora, entonces, si a ti te preguntan, ¿no? La masa total de la mezcla, solamente sumar las masas, profe, sí, solamente sumar. ¿Las moles totales es también, profe, solo sumar? Sí, solo sumar. ¿Ya? Acá no importa si es otro gas, no importa. Es solo cuestión de que sumes. Vamos a seguir entonces. Ahora, en cuanto al volumen, antes de esto, en cuanto al volumen, chicos, el volumen, el volumen es ya el volumen del recipiente donde se encuentran los gases. ¿Ya? Y eso creo que de algún modo no es complicado. O sea, me refiero a que desde primaria quizás o secundaria te deben haber comentado, ¿no? Ya que el gas ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. ¿Ya? Entonces, eso es. Ya, eso es. ¿Sí? Entonces acá, supongamos, ¿no? Que el volumen de este recipiente rígido sea 15 litros, entonces el volumen del gas es 15 litros. ¿Ya? A ver, entonces, ¿listos? Vamos a hacer el primer, o la, digamos, el primer concepto. Fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? Es la relación de moles. Es la relación de moles. ¿Cuál es esa relación de moles? A ver, para esto tengo esta mezcla gaseosa, tengo estos gases, tengo estas moles, es el mismo ejemplo de hace ratito, es el mismo ejemplo, ¿ya? Pero, pero, ahora, ya, me van a hallar la relación de moles. ¿Cómo es eso, profe? La relación de moles es esta. A ver, si yo quiero la fracción molar, si yo quiero, ya, la fracción molar, ya, si yo quiero, vamos a colocarle primero así, la fracción molar, que a partir de ahora le vamos a colocar así, lo vamos a representar así, X, ya, de hidrógeno, por ejemplo. La fracción molar de hidrógeno, ¿quién sería? La fracción molar de hidrógeno sería las moles de hidrógeno, ya, las moles de ese componente del cual me están pidiendo, entre las moles totales. Ya, moles totales. Pero en nuestro caso, ¿cuáles son las moles de hidrógeno? 6. ¿Y cuáles son las moles totales? 10. ¿Por qué 10, profe? Porque es la suma. Ustedes hace ratito me lo comentaron, lo hallaron. Entonces la fracción molar sería 6 entre 10. ¿Qué sería 0.6? ¿Alguna pregunta allí? No, ya. Lo mismo van a hallar con la fracción o van a sacar la fracción molar del nitrógeno. Nitrógeno, ¿ah? Nitrógeno. ¿Cuál sería la fracción molar del nitrógeno? Ah, exacto, un quinto. Un quinto. 0.2, perfecto. Ya. ¿Y cuál sería la fracción molar del metano? ¿Cuál sería la fracción molar del metano? 0.2. Exacto. 0.2. Ya, 0.2. Ahora, pregunta. ¿Acaso no las fracciones molares del nitrógeno?
¿ya? Vamos a ponerlo acá para que, ¿ya? Acá he hallado, por si acaso. Ya. La fracción molar del hidrógeno 0,6, del nitrógeno 0,2 y por acá 0,2. ¿Acaso, chicos, la fracción molar del metano y del nitrógeno no es lo mismo? Pregunta, ¿qué tiene que pasar para que esas fracciones molares, ya, de ciertos componentes sean iguales? ¿Qué debe pasar? Porque ahí están, ahí son iguales, ¿no? ¿Por qué las fracciones molares? ¿Qué hace que en dos componentes de una mezcla tengan las mismas fracciones molares? ¿Qué hace que dos componentes de una mezcla tengan la misma fracción molar? Díganme ustedes. ¿Qué sería eso? Ya, misma cantidad está bien, pero eso, Angie, más que la misma cantidad, es la misma, o sea, está bien, sabemos que en química la cantidad es en moles, pero para ser más precisos, tiene que tener la misma cantidad de moles. Las mismas moles. Si tiene las mismas moles, entonces tú puedes decir que tiene la misma fracción molar. Acuérdate, ¿ah? Acuérdate. Ahora, otra cosita por acá. Sí o no, que como cualquier fracción, porque estamos hablando de fracciones, y una fracción es una parte del todo, ¿no? Sí, una fracción es una parte del todo. Chiquis, y si es una parte del todo, un ratito déjenme, quiero poner, he dejado de compartir, no se asusten. Ya. Sí, chicos, si una fracción en general es una parte del todo, ya, es una parte del todo, pregunta, ¿acaso, ya, acaso la sumatoria de todas esas fracciones molares no sería uno? Y es justo lo que estoy colocando acá, ya, acá, ¿ves? Uno. Profe, siempre, claro, porque estoy sacando una parte del todo, recuerda, ya, una parte del todo. Entonces, mira, vamos a usar esas dos cositas y dime tú, ya, dime. ¿Acaso, acaso, si es que yo tuviera, ya, si es que yo tuviera una mezcla, si es que yo tuviera una mezcla de dos componentes, ojo, yo tuviera una mezcla de dos componentes, si yo tuviera una mezcla de dos componentes, y esa mezcla de dos componentes, ya, y esa mezcla de dos componentes tiene la misma cantidad de, o sea, esos dos componentes tienen la misma cantidad de moles, ya, tienen la misma cantidad de moles. Pregunta. ¿Cuál sería la fracción molar de esos dos componentes? ¿Cuál sería la fracción molar de esos dos componentes? Nuevamente, ¿ya? Tengo una mezcla de solo dos componentes, nada más. Ahora, exacto, Pedro. Muy bien, lo comprendiste muy bien. 0,5. Eso han preguntado. Ahora, el tema de mezcla gaseosa, de mezcla de gases, es pesadito porque o sea, suelen usar mucho los conceptos. Justo, por ejemplo, este de acá es un concepto que vamos a utilizar para hacer mucho más fácil los problemas. Pero a veces lo olvidamos y pucha, la malogramos. Ya, a ver. Entonces mira por acá. Ahora, listo, ¿ah? Mira. Ahora, otro concepto que hay que ver es la masa molar promedio o aparente. Chicos, una consulta, ¿cómo se hallaba la masa molar? La masa molar, por ejemplo, ¿no? Si yo hallaba la masa molar, o si yo hallo la masa molar del hidrógeno, es 2 por 1, teniendo en cuenta que esta es la masa atómica del hidrógeno.
Si yo hallo la masa molar del, por ejemplo, CH4, sumaré la masa atómica del carbono, que es 12, más 4 por 1, que es el hidrógeno, que sería 16. ¿No? Ahora, chicos, para hallar la masa molar, ¿acaso no tendría que tener su fórmula química? ¿No? Debería yo tener la fórmula química. Pero ¿cómo hago con las mezclas de gases? Porque en las mezclas de gases no tengo una fórmula química. Ojo. Profe, pero sí tiene, porque mira, si esta es la mezcla de gases, el hidrógeno tiene una masa molar, el nitrógeno tiene, claro. Los que tienen masa molar son sus componentes, ya, son sus componentes, más no, ya, más no la mezcla. La mezcla no lo tiene. Sin embargo, si ustedes desean, googleen y van a ver que el aire tiene una masa molar. Busca si deseas. El aire tiene una masa molar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el aire tiene una masa molar si el aire no tiene fórmula química? ¿Cómo es posible que el aire tenga masa molar si el aire no tiene fórmula química? Eso es porque tenemos por acá una masa molar aparente. Ojo, aparente, recuerda, no es su masa real, solamente es un artificio que se le hace. ¿Ya? Entonces, las mezclas pueden tener masa molar promedio o aparente. ¿Cómo es eso? Para esto vamos a hallar sus moles, vamos a hallar su fracción molar. Bueno, aunque acá tenemos la fracción molar. Y lo único que vamos a hacer es esto. La masa molar aparente vendría a ser la fracción molar de el primer componente multiplicado por su masa molar, más la fracción molar del otro componente multiplicado por su masa molar, más la fracción molar del otro componente multiplicado por su masa molar. Chiquis, a ver, no es complicado. A ver, ¿cuántos componentes tengo ahorita? Tengo 3, ¿no? Hidrógeno, nitrógeno y metano. Ahora, dale, mira, la masa molar aparente para este caso, para esta mezcla, sería así. La fracción molar del primero, pero la fracción molar del primero, vamos a poner acá las fracciones molares. 6 entre 10, 2 entre 10 y 2 entre 10. Entonces, la masa molar aparente sería así, ¿no? 6 entre 10 por su respectiva masa molar, que es 2, más la otra fracción molar, que sería 2 entre 10 por su respectiva masa molar, que es 28, más la otra fracción molar, que sería 2 entre 10 por su respectiva masa molar, que es 16. Listo. Sumas todo esto, multiplicas y sumas y te sale la masa molar aparente, como acá, que sería 10 gramos por mol. Ojo, nota que esos 10 gramos por mol, ya, nota que esos 10 gramos por mol, ya, no es, o sea, su masa molar no es tan alta como el máximo valor, ni mucho más baja que el mínimo valor, sino está como el promedio. Por eso es su nombre, ¿no? Masa molar promedio. ¿Ya? Masa molar promedio. Chicos, acá alguna pregunta. ¿Alguna pregunta acá? ¿No? Ya, sigo ya. A ver, entonces, ok, gracias, Elisa. Ahora, vamos a hacer un ejemplito. Como te dije, este tema es mejor practicarlo. A ver, mira, tengo una mezcla gaseosa de nitrógeno y oxígeno, o sea, hay dos componentes. Ya, hay dos componentes ahí. Ya. Luego te dice, donde la masa molar aparente de la mezcla es 30,8. O sea, en este caso ya te están dando la masa molar aparente. Determina la fracción molar del gas más liviano. Chiquis, ¿quién es el gas más liviano? ¿Cómo me doy cuenta quién es el gas más liviano? ¿A quién estarán haciendo referencia cuando dice el gas más liviano? ¿Quién será el gas más liviano?
A ver, fíjense en su masa molar. El nitrógeno. Muy bien, qué hábiles son, chicos. Muy bien. El nitrógeno. El nitrógeno es la masa molar, o bueno, en este caso el gas sería, ¿no? El más liviano. Entonces nos están pidiendo la fracción molar del nitrógeno. Chicos, ¿y cómo colocaría cómo colocaría la fracción molar de esa sustancia? ¿No? ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece si a la fracción molar, qué te parece si a la fracción molar del nitrógeno, le colocamos X? ¿Cuánto le debería colocar a la fracción molar del oxígeno, en función de X? Debería colocarle la fracción molar del oxígeno en función de X. Uno menos X, exacto. 1 menos X, 1 menos X. ¿Sí? 1 menos X. Claro. ¿Por qué, profe? Porque se supone que todo me debe dar 1, pues. Si él es X, entonces este debe ser 1 menos X. Listo. Ahora, ¿qué hago luego? Se supone, aplicar fórmula nada más, ¿no? La masa molar aparente es la fracción molar del nitrógeno por la masa molar del nitrógeno más la fracción molar del oxígeno o por la masa molar del oxígeno. Reemplazo, previamente a este le puse X, la masa molar del nitrógeno es 28, te lo dan de dato acá, más 1 menos X, ya que sería también en función, lo que hace ratito te pregunté, lo coloqué esta variable en función de X, y el 32. Entonces, babies, despejo, te sale que la fracción molar es 0.3. ¿Se ha entendido? Así, ejercicios sencillitos nomás, pero a veces así nomás viene, ¿ah? A veces así nomás viene. ¿Alguna pregunta acá? No. Ya, sigo entonces, ¿sí? Ahora, siguiente punto, ley de Dalton. ¿Qué es la ley de Dalton? A ver, chicos. La ley de Dalton, la ley de Dalton viene a ser, viene a ser o establece que la presión ejercida, por la mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que ejerce cada componente. Esas presiones que ejerce cada componente, esas presiones que ejercen cada componente, viene a ser lo que conoceremos como la presión parcial. La presión parcial. No entiendo, profe. ¿Qué es esto? A ver, supongamos que tenga este componente. Supongamos que tenga este componente, que está ocupando cierto volumen, cierta temperatura, y por ende va a ejercer esta presión. Tengo otro componente más que va a ejercer la presión de 2 atmósferas, siempre y cuando esté ocupando el mismo volumen y la misma temperatura. Y eso, babies, cuando lo mezclamos, o sea, cuando mezclamos estos dos componentes, cuando mezclamos estos dos componentes, vamos a tener que si ocupara el mismo volumen y la misma temperatura, la presión total va a ser la suma de estas dos presiones. Estas dos presiones. Ya. No entendí, profe. Te lo demuestro. ¿Ya? A ver, ¿cómo sería, profe?
mira acá. Vamos a asumir, ya, vamos a asumir que tengo dos componentes, A y B, que están ocupando un volumen V y una temperatura T. Bueno, vamos a aplicar pavo ratón para cada uno de estos. A ver, yo lo voy a hacer acá a mano y después lo pongo allí. Por ejemplo, para A, ya, para A. Vamos a aplicar acá pavo ratón. La presión de A no sé cuánto es lo que quiero hallar. El volumen, como está ocupando el mismo volumen acá, es el volumen por acá. El R es constante, así que lo dejo. La temperatura dice que está la temperatura T. Y las moles tampoco sé cuánto es. Y vamos a despejar para un lado, vamos a colocar lo que es constante, o sea, el R, el T, y por acá el volumen. Y lo que varía, ya, vamos a colocarlo por acá. Entonces, al fin y al cabo, nos queda esto. Ya, nos queda esto. Y esto es lo que he puesto acá. Bueno, en este caso he pasado estas moles, pero lo pude haber dejado por ahí. Vamos a dejarlo para que esté tal cual. Ya, por acá, las moles de A. Listo. Y esto va a ser lo mismo por acá. Igual para la presión total. Profe, pero ¿por qué la presión total es así? Es que claro, lo que pasa es que acá la presión total es lo que quiero hallar. Las moles no sé, ya, las moles, no sé, ya, tampoco las sé, ¿sí? El volumen sí sé que sube, el R es constante, la temperatura es constante y las moles totales, como te dije, no sé. Pongo para acá lo que es constante, lo pongo así para dejarlo en la misma forma que estoy colocándolo acá en la diapo y por acá las moles totales. Es lo único que he hecho, es aplicar pavo ratón. Ahora, luego de hacer esto, voy a dividir estos dos. Este de acá con este de acá, lo divido. ¿Para qué? Para que esto y esto se vaya. Lo divido y por acá vamos a tener ya esto, ¿no? Ya vamos a tener esto. Que la presión de A entre la presión total es igual a las moles de A entre las moles totales. Pero chicos, ¿esto qué es? Le doy una estrellita virtual. ¿Qué cosa es? Acabamos de hacerlo. Exacto, exacto. Fracción molar. Fracción molar. Muy bien, Angie. Entonces colocamos esto así. Presión de A es igual a la fracción molar de ¿quién? De A, multiplicado por la presión total. ¿Qué significa esto? Que la presión de A es igual a la fracción molar por la presión total. Y eso es lo que he colocado acá. Bueno, ahí lo he demostrado todo. Y eso es esto. Bueno, en este caso he puesto en general, ¿no? Para cualquier componente, en este caso I. Ya, para cualquier componente. Entonces, esa sería la primera fórmula. Ejemplito, profe. A ver, conmigo, ¿ah? Agarren sus cálculos, su hojita, su lápiz. A ver, mira. En un recipiente se mezclan 56 gramos de nitrógeno, 6 gramos de hidrógeno y 220 gramos de oxígeno. Chicos, yo este problema lo he puesto a propósito con letritas. O sea, ¿qué letritas, profe? Nitrógeno. Ahí hace referencia al gas nitrógeno, ¿ya? Ahí hace referencia al gas nitrógeno.
Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la fórmula química del gas nitrógeno? ¿Cuál es la fórmula química del gas nitrógeno? La fórmula química del gas nitrógeno es N2. Profe, yo pensaba que solo era N. No, porque el gas nitrógeno, ya, el nitrógeno, mejor dicho, ya, es, eh, es una sustancia, o tiene enlaces covalentes, ¿no? Y por lo tanto tiene que ser diatónico. Igual es el hidrógeno y también el CO2, ¿ya? Y también el CO2. ¿Ya? Ok. Vamos a ver. Entonces, mira, no vayas a caer, ¿ah? Nitrógeno, hidrógeno, CO2. Bueno, del CO2 no hay problema, ¿no? El problema es acá. Hidrógeno y nitrógeno. Ahora, dice de dato que nos dan 56 gramos, 6 gramos de hidrógeno y 220 gramos de CO2. Hallamos las masas molares, 28, 2 y 44. No voy a hacer mucho énfasis ahí, porque eso ya lo hemos hecho en clases pasadas. Ahora, por favor, con eso, hállenme las moles, por favor. Hállenme las moles. Hállenme las moles. Muy bien. 2, 3 y 5. Perfecto. Solamente es dividir, ¿no? Masa entre la masa molar. Ya, ahora, una vez que ya hallaron las moles, hallen la fracción molar. ¿Por qué, profe? Porque acá te están pidiendo la presión parcial del nitrógeno. Igual, vamos a hallarle todos. ¿Ya? Ya, hállenme la fracción molar. Para eso te pedí justo las moles, porque las moles totales en este caso sería 10, ¿no? 10. Ya, ¿cuál sería la fracción molar respectivamente? ¿Ah? ¿Cuál sería la fracción? Eso háganlo para que después no tengan problemas. Muy bien. 0.2, 0.3, 0.5, 2 entre 10, 3 entre 10 y 5 entre 10. Perfecto. Está justo ahí. Listo, chicos. Ahora es solo aplicar fórmula. ¿Por qué, profe? Porque te están diciendo que la presión total es 20 atmósferas. Aplica fórmula. Eso sí lo voy a hacer yo, porque eso todavía no lo he enseñado. O sea, sí lo he enseñado, pero no lo he hecho en ejercicio. ¿Cuál sería la presión parcial? Sería la fracción molar, que sería 2 entre 10, por la presión total, que sería 20. ¿Cuánto sería eso? Sería 4 atmósferas. Ya, lo mismo me van a hacer acá y acá. Hállenme, por favor, la presión parcial. La presión parcial. Muy bien. Sería 4 atmósferas, 6 atmósferas y 10 atmósferas. Por favor, ya, ¿hasta ahí alguna pregunta?
No, ya. Ahora sí, dígame por favor, ¿cuánto es la suma de todas las fracciones parciales? ¿Cuánto es la suma de todas las fracciones parciales? 20 atmósferas. ¿Y acaso no es la presión inicial? 20 atmósferas. Sí, pues no, profe. Ah, entonces acabas de comprobar, acabas de corroborar, acabas de verificar la ley de Dalton, que la suma de las presiones parciales es igual a la presión total. ¿Sí? Eso acabas de hacer. ¿Ya? ¿Te costó? Como jugando lo hicieron. ¿Ya? Listo, chicos. Muy bien. Ahora, sigamos. Eh, ahora, parecido es la ley de Magat. Ah, la ley de Magat. La ley de Magat, solo que en la ley de Magat vamos a trabajar con volúmenes, ¿no? Y ahora lo que van a ser constantes es la presión y la temperatura. Eso va a ser constante. Por ejemplo, acá, a ver, mira. Tengo un recipiente que contiene un gas que está de rojito y el otro gas está de verdecito. Cierta presión, cierta temperatura y vamos a acá a colocar los volúmenes, ¿no? Ahora, este volumen, este primer volumen es 1 y este segundo volumen es 3. Dice la ley de Magat que los volúmenes de una mezcla, o sea, cuando tú mezclas a los componentes gaseosos, el volumen total viene a ser la suma de los volúmenes parciales. Muy parecida a la ley de Dalton, parecidísimo, solamente que es con volumen. Incluso la demostración es semejante, semejante. Ya, mira, rápidamente lo hacemos por acá. Acá vamos a tener un primer componente. Un ratito. Acá vamos a tener el primer componente. Vamos a aplicar pavo ratón. Mira acá la presión viene de este miembro, solo que lo he despejado el volumen. He aplicado pavo ratón para el componente A, he aplicado pavo ratón para el componente B y finalmente para la sumatoria, ¿no? Para la mezcla gaseosa. Luego voy a dividir cualquiera de estos, es lo que voy a hacer en el siguiente paso. Divido para que esto y esto se vaya. Y me va a quedar que el volumen A entre el volumen total es igual a las moles de A entre las moles totales. Y eso, como dijo su compañera, como dijo Angie, eso es igual a la fracción molar. Y obtenemos finalmente esta fórmula de acá, que es parecidísima, solo que el volumen parcial es igual a la fracción molar por volumen total. ¿Ya? A ver, esta no es tan usada como el de las presiones parciales. Ciertamente de las presiones parciales es mucho más usada. Esta no tanto, ¿ya? Esta no tanto. Así que, eh, bueno, igual lo hacemos, pero ten en cuenta la anterior, ¿ya? Ten en cuenta la anterior. A ver, chiquis, ¿qué más? Identidad de Avogadro. Esta identidad de Avogadro une todos estos artificios que hemos hecho, la presión parcial, el volumen parcial, todo esto lo vamos a unir por acá. En función de la fracción molar, porque si te das cuenta, esto es lo semejante, ¿no? Tanto en el volumen parcial y en la presión parcial, lo semejante es la fracción molar. Entonces, lo único que he hecho es colocar las fórmulas, despejar en cada una de estas fórmulas la fracción molar y lo igualado. Lo multiplico por 100 y tengo esta formulita. ¿Y para qué rayos me serviría eso? Dirás tú. Ya, lo que sucede es que muchas veces te dan las preguntas o te dan los datos con porcentajes. Ya, lo dan con porcentajes. Ya, entonces,
He allí que hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el heliox es una mezcla gaseosa de helio y oxígeno, ¿no? Helio y oxígeno. 21% de volumen de oxígeno. Ya. Pregunta. Ya. Pregunta. Si es una mezcla de dos componentes, de helio y de oxígeno, y el 21% es de oxígeno. Pregunta. ¿Cuánto es de helio? ¿Cuánto es de helio? Sí, estamos hablando de porcentaje. Exacto, 79%. Muy bien. Pero según esta formulita, el porcentaje de volumen también te da el porcentaje de moles. Entonces, si yo de helio, bueno, de oxígeno tenía el 21% y de helio, como bien me dijeron ustedes, es 79%. Chicos, ¿acaso esto no sería la fracción molar? ¿Ya? Pero, profe, ¿no sería en porcentaje? Claro, está perfecto, ¿no? Eso sería el porcentaje de fracción molar. Pero para pasarlo a fracción, ¿qué hago? Pongo el 79 entre 100. Y es lo que he hecho acá. Y el 21 lo coloco entre 100. Y es lo que he hecho acá. Y bueno, lo he dividido. Entonces, indirectamente esos porcentajes te están dando ¿qué cosa? La fracción molar. Ahora, te dan la presión total. Pregunta, ¿cuánto será la presión parcial respectiva? A ver, no sé si seguía. Ya tengo la fracción parcial, tengo la presión total. ¿Cuánto es la presión parcial? 7,9. 7,9. Vale, 7,9. Y 2,1. ¿Alguna pregunta acá, chicos? No, ya, gracias, Andy. A ver, entonces sigamos. A ver, a ver. A ver, un ratito ya, chicos. Como ustedes no usan el micro, es que no sé si soy yo, pero escucho un ruidito en los audífonos que me está poniendo nerviosa. Ay, por fin, ya no suena. ¡Ah! ¡Qué daño! Ay, ya, listo. Sorry, chicos. Es que en serio, estaba poniéndome nerviosa ese ruidito del mal. Ya, a ver. Vamos a continuar. Vamos a hacer un ejemplito antes de que den su examen. Dice, un recipiente que contiene 10 gramos de hidrógeno. Ya, a ver, dice que contiene 10 gramos de hidrógeno. ¿Quién es el hidrógeno? ¿Qué fórmula química le coloco al hidrógeno? ¿H o H2? ¿Qué fórmula química le coloco al hidrógeno? ¿H o H2?
H2. Ay, se me engañó. Muy bien, chicos. Qué pesada, profe. Eso preguntan. Ah, es más, eso, o sea, no es que, pucha, no es que en un examen te digan, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula química del gas hidrógeno? No, en el examen te ponen como en este caso, ¿no? Un recipiente que contiene 10 gramos de hidrógeno. Ahora, tú dirás, pero, profe, si yo pongo gas hidrógeno no hay problema. Mentira, porque cuando hagas la masa molar, si tú no colocas H2, ya la masa molar no le vas a colocar que es 2. Si supongamos que le colocas solamente H, tú vas a decir que la masa molar es 1. Ahí es donde ocurre el error. Y obviamente eso te va a traer problemas. No vas a obtener la clave. ¿Ya? Entonces tengan cuidado. Dice, tiene 10 gramos de hidrógeno, 96 gramos de oxígeno. Acá sería O2. Y 142 gramos de cloro. Bueno, también sería cloro 2. 142 gramos. Ejerce una presión total de 3 atmósferas. Presión total de 3 atmósferas. A ver, yo ahorita no sé por qué siento que alguien está preguntando en su cabecita. Profe, ¿y siempre le tengo que poner 2? Quizás alguno esté con esa pregunta. Voy a alguna sección. Sí, o sea, cuando sea, por ejemplo, gases, cuando sean gases nobles, ahí sí no le pongas diatómico, por ejemplo, ¿no? Argón, xenón, ¿ya? Neón, ahí sí no son diatómicos, ¿ya? Pero si no fueran gases nobles, ahí sí. De hecho, ya, ahí sí, de hecho son diatómicos, ¿ya? Por si acaso. Bueno, dice. Entonces, sigamos con la pregunta, ¿no? Se tiene un recipiente de 10 gramos de hidrógeno, 96 gramos de oxígeno y 142 gramos de cloro. Una presión total de 3 atmósferas. Calcula la presión parcial, quiero la presión parcial, del hidrógeno y del oxígeno respectivamente. Ya, chicos, pero para hallar la presión parcial tengo que hallar las moles. Las moles. Recuerda que N es moles. Entonces, a ver, por acá será esto, ¿no? La masa molar, en este caso del oxígeno 2, es 16 por 2, 2 por 16, ¿no? Que sería 32. Y del cloro sería 2 por 35,5. ¿Dónde están esos valores? ¿De dónde lo está sacando, profe? De acá, del dato. Ahora sí hallo las moles. Acá sería 10 entre 2, que sería 5. Masa, recuerde que las moles es masa entre la masa molar. Ya 5, acá sería 96 entre 32, que sería 3. Y acá sería 142, perdón, 142 entre 71, que sería 2. Hallo mis moles totales porque me va a servir. Y por acá sería 10 moles. ¿Y eso para qué me sirve? Para hallar la fracción molar. A ver, fracción molar. Acá sería 5 entre 10, acá sería 3 entre 10 y acá sería 2 entre 10. Y esto me sirve para la presión parcial. ¿Ya? ¿Cuál sería la presión parcial? Recuerda que la presión sería la fracción molar por la presión total. Entonces acá sería 5 entre 10 por la presión total, que sería 3. 3 entre 10 por la presión total, que también sería 3, ¿no? Y acá sería 2 entre 10 por 3. Listo, ¿cuánto sería? Si operas esto sería 1,5, esto sería 0,9 y esto sería 0,6, ¿no? Y esas serían las respuestas. ¿Lo he hecho muy rápido o hay alguna pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas?
Ya, entonces sigo ya. A ver, uno más para que den su examen. A ver, tengo 28 gramos de nitrógeno. Vamos a hacerlo con negro ya. Tengo 28 gramos de nitrógeno N2, 66 gramos de dióxido de carbono, que es el CO2, 3 gramos de hidrógeno, que es H2, y la presión total es 2 atmósferas. A 2 atmósferas. Recuerda que las atmósferas es presión, pues, ¿no? Quiero la presión parcial del nitrógeno. Ya. Para eso necesito la masa molar. Esta M con sombrerito, por si acaso lo voy a colocar acá, es masa molar. Ojo, no estés apresurado por querer copiar esto, ¿ah? Tú sabes que todo te lo doy resuelto. Igual, así lo esté haciendo ahorita, te lo voy a pasar todo resuelto. Así que pon atención y lo que sí puedes hacer es calcular, haciendo tus cálculos o incluso antes que yo vaya eh, resolviendo, tú dices, ¿ya qué debo hacer para que más o menos reafirmes? Entonces, la masa molar es, bueno, acá no he puesto las masas atómicas del nitrógeno, ni del carbono, ni del oxígeno, ni del hidrógeno. Eso te lo van a dar de dato. Acá es 14, acá es 2, acá es 16, acá es 1. Ya, entonces acá, por ejemplo, sería 2 por 14, que sería 28. Acá sería 44. ¿Por qué, profe? Carbono es 12, más 2 veces 16 del oxígeno, que sería 32 más 12, 44. Y acá sería 2. Y eso me va a permitir hallar las moles. Acá sería 28 entre 28, que sería 1. 66 entre 44, que sería 3 medios. Vamos a dejarlo 3 medios, ya que sería 3 entre 2, que también sería 3 medios, ¿no? Y luego, ¿qué hago? Luego hallo la fracción molar. XY es significa fracción molar. Es para que te vayas acordando, fracción molar, la nomenclatura, ¿no? Fracción molar. Entonces acá la fracción molar sería moles del gas, en este caso el nitrógeno, entre las totales, ¿no? Ahí en las moles totales, ¿no? Las totales sería 3 medios más 3 medios más 1, ¿no? Sería 4, ¿cierto? Ya, 4, ¿no? Entonces acá sería 1, la fracción molar sería, hay 1 entre 4, ¿no? Ahora sí. Acá sería, un ratito, ahora sí. Ya sería 1.5 entre 4. Y acá también sería 1.5 entre 4. Aunque al final no me importa eso, ¿no? Porque a mí me piden solamente la presión parcial de nitrógeno. A mí me importa solo esto, solo de él, ¿no? Ya, o sea, estos datos de acá están de más. O estas operaciones están de más. Solo que ahorita lo estoy haciendo para que te vayas acordando. Pero si estoy en el examen, esto lo paso. Y acá sería la presión parcial. Ya, la presión parcial. Esa presión parcial vendría a ser la fracción molar, que sería un cuarto, ya, por 2, que es la presión total, ¿no? Esto es presión parcial. La presión parcial por fórmula es igual a la fracción molar multiplicado por la presión total, que sería esto. Y esto sería 0.5. Chicos, ¿alguna pregunta acá? ¿Está bien? ¿Se está entendiendo?
Ok, ya. Vamos a aprovechar. Van a dar su examen ahorita. 21 de... no es- Ya. 10 minutos. De ahí no se vayan porque falta un poquito, una parte de teoría. Solamente que esa parte no lo estoy preguntando. Ya, esa parte no lo voy a preguntar. 10 minutos para que den su examen, ¿ya? Cualquier cosa estoy acá.
Muy bien, chicos, muy bien. A ver, en la primera se han equivocado. Bueno, uno se equivocó en la primera, ¿no? ¿Por qué, ah? No me digas que colocaste helio, su masa molar 8, se me ocurre, no sé. Pero han salido bastante altos. Muy bien, chicos. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar con la parte de teoría. Ya. Ahora, antes de empezar la parte de teoría, quiero que vean este pequeño video. Yo les voy a explicar a la par que lo van viendo. ¿Ya? A ver, ay caramba, lo cerró sin querer. A ver, un ratito. Mm, Ya, vamos a volver a compartir. Mira, yo quiero que veas esto. A ver, acá se está juntando, ya, tengo dos, un ratito, ahora sí. Tengo dos hisopos. Bueno, no son hisopos, ya, son algodones que se han empapado de ácido clorhídrico y amoníaco, ¿ya? Ahora, estos dos, este ácido clorhídrico y el amoníaco, como son muy volátiles, se pueden mezclar. Y cuando se mezclan, da lugar al cloruro de amonio, ¿ya? Al cloruro de amonio. ¿Cómo nos damos cuenta de que es cloruro de amonio? Nos damos cuenta de que es cloruro de amonio, ahora le voy a dejar, porque van a observar acá un pequeño, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Te das cuenta que es cloruro de amonio porque sale un pequeño, se volatiliza, ¿no? Un humito blanco, un sólido blanco, ¿ya? Entonces, ese es un cloruro ese es el cloruro de amonio. O sea, a ver, ratito. Eso se da, ya, eso se da cuando los dos han reaccionado. Ahora, eso de acá, estas dos son tapitas en realidad. Esas dos tapitas las vamos a colocar en un tubo, en un gran tubo. En este tubo que está por acá, ¿ves? Ahí justo lo están colocando estas dos tapitas. Y esto es un tubo que va a pasar esto, mira. Vamos acá a colocar el ácido clorhídrico y acá el amoníaco. Y estos, como son muy volátiles, sus vapores van a recorrer cierto camino y a cierta distancia en determinado tiempo. Entonces, la idea es que una vez que lo coloquemos, coloquemos el cronómetro en cero y lo dejemos correr hasta que se forme ese sólido blanco que te dije que se va a formar. Y se va a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta porque va a aparecer acá, pintadito. ¿Ya? Mira, entonces se va a correr o se va a dejar correr el tiempo hasta que se forme ese dichoso sólido. ¿No? Uy, no sé si lo paré. Ahí está, ¿ves? Ya, nuevamente lo he puesto. Va a pasar el tiempo, transcurre el tiempo y en un momento va a aparecer como un arito. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Ese es símbolo de que se ha dado la reacción en este tiempo. Ahora, luego con ayuda de una regla, ya vamos a tratar de medir cuál es el espacio que ha recorrido este HCl hasta llegar hasta este punto y cuál es el espacio que ha recorrido el amoníaco hasta llegar a este punto. Observamos que el HCl, por ejemplo, ha recorrido algo de 10, ¿no? Pero el amoníaco ha recorrido más de 20 centímetros en el mismo tiempo, ojo. Entonces, chicos, te hago una pregunta. Si el HCl ha recorrido en el mismo tiempo 10 centímetros y el amoníaco ha recorrido en ese tiempo 3 minutos y algo me parece que era, ya algo de 20 centímetros, díganme, ¿se tiene o no se tiene, ya, se tiene o no se tiene una noción de quién es más rápido?
¿Podemos decir quién es más rápido? ¿Quién de los dos? Bueno, el que ha recorrido, ¿no? El que ha recorrido más espacio en ese determinado tiempo, ¿cierto? Ya. Entonces, acá, ¿no? Y eso es lo que ve la ley de difusión de Graham. Graham ya trabajó, experimentó con estos gases para ver o para, digamos, medir o cuantificar cuál es justamente esa velocidad, cuál es la relación que tienen las sustancias con respecto a su velocidad, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener algunas formulitas que nos van a ayudar. Por ejemplo, por ejemplo, ¿para qué nos sirve esto de la difusión gaseosa? Oigan, chicos, nosotros hacemos un intercambio gaseoso en nuestro organismo, claro. Si no lo sabías, de hecho que sí. De hecho que sí hay un intercambio gaseoso en nuestro organismo, ¿ya? El intercambio, por ejemplo, de oxígeno y de dióxido de carbono. Tú sabes que si no hubiera ese intercambio, nosotros prácticamente no tendríamos vida. Es más, hay una enfermedad, si mal no recuerdo, ya que tiene esa complicación, ¿no? De que no puede, digamos, hacer ese intercambio y por lo cual su sangre se envenena, ¿no? Ya, o incluso cuando nosotros estamos sometidos a tanto grado de contaminación, ya, la difusión gaseosa de o la velocidad de captación del monóxido de carbono es mucho más rápido que el oxígeno, mucho, mucho más rápido que el oxígeno. Por eso, por eso es que cuando nosotros vamos, por ejemplo, por una calle, por el centro de Lima, y está muy, pero muy, digamos, cargado, muy contaminado, a nosotros nos empieza a doler la cabeza. No sé si a ustedes les ha pasado, ahora que de repente están yendo más por ahí, digamos, caminando, corriendo, o por ahí paseando. No sé si se dan cuenta de que hasta cierto punto, hasta cierto punto, te da un dolor de cabeza justamente porque la velocidad de captación del monóxido de carbono es mucho más rápido que el oxígeno. Entonces, para eso nos sirve esto, ¿ya? Y Graham encontró estas relaciones. Por ejemplo, la velocidad de A, ¿ya? Esto es velocidad, no vayas a pensar que es volumen, ¿no? Velocidad de A con respecto a a una velocidad de B, ya sea A o sea B, ya, cualquier gas, ya sea A o sea B, cualquier gas, ¿sí? Es inversamente proporcional, ya, es inversamente proporcional a sus masas molares. O también podríamos decir así, ¿no? La velocidad de A es a la velocidad de B como la inversa de su raíz cuadrada de las masas molares, ¿no? Nota acá que lo están volteando. En otras palabras, volteadito. Ya, velocidad de A es la velocidad de B como la raíz cuadrada de la masa molar de B entre la masa molar de A. O también esa velocidad puede ser igual a la inversa o la raíz cuadrada de las inversas de sus densidades. Y esto creo que es obvio. Por ejemplo, ¿qué es lo que te está queriendo decir esto? Que sea el gas A el más rápido es porque es el más liviano, por eso es más rápido, ¿no? Nuevamente, a ver, no entendí, profe. Si yo tengo que A y B son dos gases, y vamos a decir que A es el más liviano, supongamos, ¿ya? Ahora, es el más liviano porque tiene menos masa. Y eso no sucede, ¿sí o no, chicos? Bueno, por lo general, las personas de menos masa corporal, ¿ya? Las personas de menos masa corporal, ¿ya? Tienden a ser más ágiles. Y digo tienden porque sé que hay excepciones, ¿no? Pero en este caso vamos a decir que, ya, en este caso vamos a decir esto, pues, ¿no? Que los más livianos son los más rápidos. Y al igual, cuando nosotros decimos más livianos, también decimos los menos densos, pues, ¿no? Ya, entonces, teniendo en cuenta esto, la velocidad de fusión o difusión de los más livianos es mayor.
Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular el tiempo? ¿Se puede? Sí. O sea, aparte de hacerlo experimentalmente, de hecho que sí, sí se puede. Ya, de hecho que sí se puede. El tiempo de B es mayor mientras más sea su masa. O sea, por ello son directamente proporcionales, ¿no? El tiempo de B, nuevamente, ¿ah? Yo me voy a demorar más tiempo en recorrer cierta distancia si es que yo soy más pesada. Por eso es que acá no es la inversa, sino es directa, ¿no? Directamente proporcional a la raíz cuadrada de sus masas molares o sus densidades. ¿Ya? O sus densidades. ¿Sí? Ejemplito. Ejemplito. Se difunde cierto volumen de metano en 10 minutos. Entonces, primer dato, el tiempo de difusión del metano. 10 minutos. ¿Ya? 10 minutos. El mismo volumen de CO2, el mismo tiempo, perdón, el mismo volumen de CO2, ¿qué tiempo necesitará para difundirse? Si se encuentran las mismas condiciones. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos de dato el tiempo del metano, ¿no? Tenemos de dato el tiempo del metano. Tenemos de dato el tiempo, no tenemos nada con respecto al SO2, es lo que nos piden. Pero nosotros tenemos las masas molares. Claro, chicos, así, profe, sí. La masa molar del metano, por ejemplo, es 16, y eso lo sacan de las masas atómicas. Ya, eso lo sacan de las masas atómicas. Ya. La masa molar del SO2 es 64, ¿sí? Y reemplazas en la fórmula. El tiempo del metano es el tiempo del SO2 como la inversa de sus masas molares. Pero esto ya lo tienes de dato. La masa molar del metano es 16, la masa molar del SO2 es 64 y sacas el tiempo del SO2, que sería 20 minutos. Nuevamente, mira, pensemos si es que está bien. El metano es 16, el SO2 es 64. El metano tarda en recorrer 10 minutos cierta distancia. Pero si trabajáramos con el SO2, como es más pesado, va a recorrerlo en 20 minutos. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí o hay alguna pregunta? Gracias, chicos. Muy bien. Y bueno, vamos a hacer un último ejemplito y con eso ya pueden irse felices. Uno así rapidito, súper, súper, súper rápido. Como para que se entienda. Ay, caramba. Eso no. Para esto, por ejemplo, ¿no? Hay otro más rapidito. Acá está, mira. La difusión de un gas a través de un líquido es un proceso vital en los sistemas biológicos. Señale la alternativa que contiene el gas que presenta menos velocidad de difusión a las mismas condiciones de presión y volumen y temperatura. Chicos, ¿quién será el que tenga menos velocidad de difusión? Difusión es fusión, ¿eh? Profe, yo estoy perdido porque no sé qué es difusión. Difusión es cuando cierto gas se distribuye en cierto medio. Por ejemplo, tú liberas de repente la gaseosa y libera un gas, ¿no? Y a ese gas se empieza a difundir en todo el ambiente. ¿Ya? Eso es difusión. Ahora, según lo que te acabo de decir, ¿quién es el menos, dice, quién presenta menos velocidad? O sea, ¿quién es el más lento? El más lento es el más o menos liviano. Piensa un gas gordo, un gas gordo, grande. El más lento es el más pesado. ¿Cierto o no cierto, chicos? ¿Ya? ¿Cierto o no cierto? Entonces, como acá te están pidiendo quién tiene menos velocidad, te están pidiendo quién es el más pesado, quién tiene mayor masa molar. ¿Quién tiene de estos mayor masa molar?
A ver, del NH3, si tú sumas, sería, mejor lo sumo ya, mejor acá, porque si no se pierde. 14 más 3 por 1, lo cual sería 17. Acá sería 3 por 16, que sería 48. Acá el fósforo sería 31 más 3 por 1, que sería 34. Y el SO3, que es el más grande, me parece, que sería 32 más 3 por 16. Ah, de hecho, él gana, ¿no? Él es el más pesado, por lo tanto, es el menos veloz. ¿Ya? ¿Se entendió allí? ¿O hay preguntas? Sí, ¿no? Ya, a ver, sigo ya. Bueno, acá es parecido, así que no le voy a hacer esa. Voy a hacer otra. Esta. En un aparato de difusión se admiten simultáneamente dos gases. Ahí ve. Un aparato de difusión es como ese tubito. Se emite simultáneamente el gas A y B. Si la masa molecular de A, la masa molecular de A es 4 veces la masa molecular de B. Ya, suponiendo que la masa molecular de B sea X. La masa molecular de B, perdón, de A, si la masa molecular de A es 4 veces la masa molecular de B, ya, como esto es X, esto es 4X. ¿Cuál sería la relación de sus velocidades? A ver, chiquis. Pero recuerde que la velocidad de A es a la velocidad de B, como, a ver, ¿es la inverso o no? Acuérdate, el más veloz, ya, el más veloz es el más liviano. Entonces es inversa. Vamos igual a comprobarlo, ¿ya? Mira. A ver. Velocidades con la masa molar, ¿viste? Es la inversa. Ya, entonces eso vamos a colocarlo aquí. Ya. Masa molar de B entre la masa molar de A. Entonces, la velocidad de A es a la velocidad de B como la inversa de. Pero B es X y esto es 4X. Bueno, de ahí se va y te va a quedar un medio, ¿no? Pero ojo, la velocidad de A entre la velocidad de B es un medio. Pero a mí me piden al revés. Entonces sería 2 la respuesta. Preguntas, chicos, antes que nos vayamos. Esta es tu oportunidad, si no te vas a quedar con la duda. Igual yo les voy a colocar el solucionario. Solucionario 13. Ya lo coloqué, así que cualquier cosa ahí lo revisas. Listo, chicos. Entonces, si no hay preguntas, ahí lo dejamos.